Mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Saavedra Sabo y hoy es un excelente día para servir. Te están buscando, te están siguiendo, vienen detrás de ti. Tuviste que salir huyendo con tu familia, tus amigos, la gente que más quieres y que llevas en tu corazón. Tienes miedo por ti definitivamente, pero sobre todo tienes miedo por el bienestar de ellos. Detrás de ti viene un grupo de 500 personas, 500 hombres armados, energúmenos, llenos de rabia, de un odio visceral que no entiendes. Tú vas liderando el grupo porque eres quien mejor conoce el camino. Quisieras ir mucho más rápido, pero no puedes porque tienes que ir al paso cortico de los niños e incluso al paso esforzado de muchas personas enfermas que van en el grupo. El camino se hace cada vez más inhóspito, más estrecho, así que tuvieron que ir uno detrás del otro. Los van a alcanzar, así que tuviste que adoptar una estrategia inteligente. Le dices a la persona que va detrás tuyo que pise sobre las huellas que vas dejando en el piso y que le diga al de atrás que haga lo mismo y así sucesivamente hasta finalizar el grupo. Y que esa última persona borre sus propias huellas. De esta manera, si lo hacen de manera sistemática, ordenada, juiciosa, por tratarse de un tema de vida o muerte, de supervivencia, logran escapar. Estás bien tú y las personas que más quieres. Esta estrategia que te acabo de mencionar funcionó hace más de 500 años. Nuestros aborígenes, los aborígenes americanos a lo largo de todo el continente, adoptaron esa estrategia frente a la barbaridad de la época de colonización. Y muchos así lograron salvarse. Muchos años después, esto se llamó la fila india, de ahí su nombre. Ahora, tantos siglos después, y no somos capaces de hacer una berraca fila, hágame el favor. La fila definitivamente ha representado un reto para todos nosotros. Desde muy jóvenes, desde muy pollos, desde que estábamos muy pequeños. Recuerdo yo que cuando estudiaba en Estados Unidos, ¿what? ¿El país? No, definitivamente no el país. Estados Unidos es un pequeño barrio en la localidad de Kennedy, que por haber recibido en la visita de John F. Kennedy por allá en el año 61, decidimos que éramos los gringos de Bogotá. Entonces el barrio se llamaba Estados Unidos. Y no solamente eso, hay un barrio llamado Nueva York, hay otro llamado Onassis, hay un Abraham Lincoln, los gringos de Bogotá, hágame el favor. Te decía yo que cuando estudiaba en una pequeña escuela en el barrio de Estados Unidos, lo primero que debíamos hacer antes de entrar a los salones era hacer filas por cursos en la cancha de baloncesto y eso era un total reto. Admiro la paciencia de los profesores, de los maestros, que en plena formación tenían que comenzar. Los niños de primero B, córrase un poquitico que ahí no es su fila. Los de tercero A, ahí no es, córrase un poquito por favor. Cuarto B, ¿por qué no se ha formado cuarto B? Ese era el primer gran reto, que cada uno se formara por cursos. Después, atender unas instrucciones básicas. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Tomen distancia. Pero eso era un absoluto reto y una complejidad extrema. Después de eso era definir quién iba primero en cada curso, porque el primero era el más bajito del salón. Y nadie quería ser el más bajito del salón. Yo confieso que incluso le metía medias a los zapatos para hacerme un poquito más alto, ¿sí? Y ese era el primer gran reto, porque yo me hacía detrás del que consideraba más bajito, y ese se hacía delante mío, y yo después otro. Entonces terminaba uno siendo el más bajito del salón y nadie quería hacerlo. Hasta que llegaba la profesora Eunice y decía, bueno, vamos a dirimir este asunto, espalda con espalda, y le medían uno aquí el hombro. Usted no se empine, mijo, ¿sí? Y ahí se dirimía el conflicto de quién era el más bajito. Ese era el segundo gran reto de escaño que había que pasar en la formación de las filas. Y después cualquier tipo de maniobra de distracción. De esas habían muchísimas.
Recuerdo, por ejemplo, el conocido el pastorejo en la orejita, ¿sí o no? O en la nuca, ¡pah! También. O el conocido pásela sin devolverla. Esa maniobra de pásela sin devolverla no es nada más que un golpe ¡pum! Paralizante en el hombro y uno ¡ay! Y la regla era que no se la podía devolver a quien le había dado el golpe. Entonces uno tenía que desfogar su rabia con otra persona. Y por último, recuerdo también el uy, lo dejó sano. El uy, lo dejó sano consistía en que alguien llamaba su atención con un toquecito aquí, uno volteaba a mirar y el desgraciado estaba por este lado. Y todo el mundo, uy, lo dejó sano. Todas esas maniobras en la fila hacían que la organización fuera absolutamente imposible. Así que pasaban muchos minutos, más de los que yo creo que debían pasar antes que hubiera una fila medio decente para pasar a los salones. Así que la fila ha sido una gran responsabilidad desde que somos muy pollos, muy chinches desde pequeños. Para mí también lo ha sido. Recuerdo en la fila del supermercado, cuando ya faltaban apenas unos 3 turnos, que yo iba con mi mamá, y mi mamá siempre se acordaba que le faltaba algo. Imagínese un niño chiquitico ahí defendiendo el turno en la fila. Entonces mi mamá, ay, mijito, me faltaban unos plátanos y una yuca, ya vengo. Y uno, ay, mamá, ¿por qué no me deja la plata y yo voy pagando? No, yo no me demoro. Allá no solamente se acordaba de la yuca, la papa, la racacha, el tomate, entonces se demoraba un poquito más de lo que uno esperaba. Entonces era uno sudando, ¿sí? Faltaban 3 y uno sude. Ay, mi mamá no llega. Faltaban 2 turnos y uno sude. Ay, mi mamá no llega. Faltaba un turno y uno, mi mamá no llega. Hasta que le correspondía a uno el turno y mi mamá no había llegado. Entonces yo me sentía con el deber moral de explicarle a todo el mundo, no, es que mi mamá se fue. Una yuca de unos plátanos que le faltaban y mientras explicaba, entonces pasaba, hasta que llegaba mi mamá y el alivio era total. Ustedes me van a decir, esas son minucias, Sabo. Pero para mí el fenómeno de la fila representa 2 cosas de nuestra cultura latina. La primera, esa constante disposición a querer sacar ventaja sobre los demás. Y lo segundo, ese desacato permanente a normas, a procedimientos, a instrucciones que a veces son relativamente sencillas. Te voy a dar un ejemplo. Acá en la ciudad de Bogotá, donde yo vivo, hace mucho tiempo, algunos hogares utilizábamos la estufa a gasolina. Era muy rudimentario, pero lo utilizábamos. El procedimiento para prender una estufa de esas era todo un camello. Pero más allá de eso, era mucho más difícil conseguir el combustible para encender esa estufa, el llamado cocinol. ¿Por qué te digo que era difícil? Porque nos tocaba hacer una fila larguísima. En los expendios de Bogotá de cocinol, uno tenía que ir con su galón, el galón tenía que ir previamente marcado con las iniciales para que no se le vaya a confundir con el galón de alguna otra persona, ¿de acuerdo? Pero ¿qué costumbres había en esa fila? Existía la persona que llegaba más temprano que todos y ponía varios galones al principio de la fila para después negociar con esos turnos, hacer negocios en la fila. Lo otro era que como lo veían a uno medio pequeñito, medio atembado, muchos querían colarse, sí, ir metiendo el galón ahí y uno tenía que defender a rajatabla su turno en la fila. Y otra modalidad claramente estaba de, hola vecino, ¿cómo lo llevaba tanto tiempo sin verlo? ¿Sí? Ah, no, la fila, imagínense, no, me tocó madrugar y de a poquito iba metiendo el galón. Gente que nunca se había saludado, incluso hasta conflictos tenían en el barrio, pero en la fila eran súper amigos con tal de saltarse el turno. No todo era malo en la fila, también habían algunas muestras de solidaridad. Por ejemplo, el grito al unísono cuando alguien se quería colar, ¡hey, colado! ¡Para atrás, saca la fila! Ese era un grito de solidaridad. También muchas veces vi cómo le cedían su turno a adultos mayores o personas con una situación especial para que tuvieran un turno privilegiado en la fila. Pero lo más revolucionario que pude ver fue un modelo de organización de la fila. Cuando adaptamos una tecnología de última punta que fue
un lazo, una soga. Se amarraba ese lazo en la ventana del expendio de Cosinor y se pasaba por la manijita de los galones hasta el final. Esto evitaba que la gente se pudiera colar y hacerlo de manera mucho más ordenada. ¿Sigue pasando lo del Cosinor? Posiblemente no, porque ya no funciona tanto. Pero lo veo a diario, veo esas mareas de gente que no hace fila para entrar al transporte público. O veo muchos colados también en ese transporte. Pero más allá de eso, también veo mucho colado en los subsidios que son para la gente más pobre y que esas personas que se intentan colar no lo necesitan. También veo mucho colado en esas filas de gente que está haciendo méritos para un empleo público y se lo dan a el hijo de fulanito o perencejo. Ese también son colados. Y por otro lado me pregunto, ¿cuál es el problema, la complejidad que tenemos para la atención de instrucciones, de normas, de procedimiento? ¿Cuál es ese extraño placer que experimentan las personas tan pronto aterriza el avión o toca tierra el avión y inmediatamente se desabrochan el cinturón? Cuando ya previamente y de manera muy clarita han dicho, recomendación a los pasajeros, por favor, no desabrocharse el cinturón hasta que el avión se haya detenido totalmente. Bueno, a veces no es tan claro, pero ya todos sabemos que es, por favor, no se desabroche el cinturón hasta que el avión no se haya detenido. Otro extraño placer que experimentan las personas es pararse 20 minutos en el pasillo cuando ya han dicho, recomendamos a las personas no levantarse de su silla hasta que no sea el desabordaje. Que no se levanten hasta que no se haya autorizado el desabordaje, sencillo. Pero las personas no van a aceptar nunca una recomendación. Porque si usted les dice algo, venga, no le vaya a enseñar a papá gorila a comer bananas. Yo aquí hago lo que la gana se me dé. No, así no se dice. ¿Es que usted me va a decir cómo hacerlo o qué? Esas cosas también. Nos cuesta seguir instrucciones. O dime cuántas veces has empujado donde dice Ale. O cuántos formularios no has dañado donde dice nombre, Juan Pérez Martínez, apellido, vaina. Ahora con el tema de la pandemia pasa exactamente igual. Yo creí que era un tema relativamente superado porque el artículo que debemos ponernos se llama tapabocas. Viene la raíz tapa, que es tapar, cubrir, revestir, y viene la otra parte que es boca, que es el orificio que tenemos en el rostro, es la cavidad que se ubica generalmente en la parte inferior del rostro y en la que se encuentran los dientes y la lengua y por donde ingerimos nuestro alimento. Entonces, lo más descriptivo de eso no puede ser. Sin embargo, hay gente que lo utiliza como antifaz, hay gente que lo utiliza como bufanda y algunos otros como diadema, ¿sí? Me encontré con un vecino hace unos días y lo llevaba por aquí en la cabeza. Y le dije, oiga, vecinito, el tapabocas debería ser más abajo, ¿no? Pero como el latino no pierde, digo, no, es que me estoy tapando la mollera que no se me ha cerrado, ¿sí? La mollera, la fontanela. Excusas hay para todo. Y entonces mucha gente me dirá, Sabo, entonces nos estás diciendo que nos convirtamos en robots, todos actuando igualitos, todos uniformes, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde queda nuestro flow, nuestro swing, eso que nos hace colombianos, que nos hace latinos? Yo creo que por ahí no es la vuelta. No puede ser que algo que nos caracterice a nosotros los latinos, los colombianos, sea el desorden, el caos, el colado, la ventaja. Y que aparte, a veces creo que muchas veces nos sentimos orgullosos de eso. Entonces me dirán, no, es que eso son minucias. Imagínate si 400 o 500 millones de latinos pensamos, no es un papelito nomás que botó al suelo, son 500 millones de papeles. Imagínate 500 millones de latinos pensando, no es una cervecita nomás antes de manejar, son 500 millones de personas tomando cervecita antes de manejar. Muchas veces me encuentro con personas que vienen de visitar otros países, a veces por pocos días, pocas semanas, y llegan diciendo, hostias, ese país es cojonudo, joder. Y te comienzan perdón por el acento español, y te comienzan a decir, no, es que uno no ve un papel en el suelo,
Es que los parques son maravillosos. Es que los conductores frenan y te ceden el paso. Y yo me pongo a pensar, eso no es complicado de hacer. Eso parte de una decisión individual. Eso parte del compromiso de cada uno de nosotros de querer hacerlo. ¿Y tú, con qué te comprometes hoy? Te invito a que con el hashtag que estamos poniendo en pantalla, de poner in la disciplina, a decir me comprometo con y un comportamiento de la disciplina social con la que te quieras comprometer. Soy Ricardo Saavedra Sabo y hoy es un excelente día para servir.